Buenas noches. En este espacio vamos a compartirles sobre el artículo de la interacción entre aguas subterráneas y superficiales. El grupo está conformado por Liliana Marcela, por Cristian Camilo, Miguel Ángel, por Harrison y Yasmín, quien les habla. Bueno, básicamente empezamos por entender que el agua superficial y el agua subterránea están completamente conectadas y forman un solo sistema. Es decir, que podemos entender que el agua se mueve constantemente entre ríos y lagos y también acuíferos. Por ejemplo, también pudimos observar bajo este artículo que los ríos pueden recargar el agua subterránea y esta también puede volver a alimentar nuevamente los ríos, especialmente en épocas de sequías. También comprendimos que esta interacción es clave, pues porque permite el paso del agua y sobre todo pudimos entender que es importante el cuidado del suelo, ya que este también genera que el agua subterránea se vea contaminada, por lo que es importante que actividades como agricultura o actividades industriales pues sean manejadas de manera amigable para que haya un equilibrio en el medio ambiente y no genere un impacto importante. En pocas palabras podemos decir que en esta interacción es fundamental cuidar y gestionar el agua de manera sostenible, teniendo en cuenta que todo está conectado como una sola rama. Bueno, bien. Básicamente, continuando con el tema, se habla también de lo que es la importancia de la topografía en el agua. Para una forma más concreta y resumida, conforme esté el terreno, pues el agua va tomando su cauce, según las pendientes y las direcciones, los puzamientos y pues obviamente los distintos rumbos que en las constantes direcciones pues que se encuentra como tal las capas. Pasando, digamos, al tema geológico, pues básicamente como lo muestra la imagen, ¿no? Tenemos diferentes capas sobre la Tierra y pues básicamente ahí se puede encontrar distintos materiales en diferentes estados. Dependiendo del estado y dependiendo del material, pues el agua también coge su cauce si se coloca alguna restricción para que fluya o si es un material más asequible, pues obviamente fluiría sin problemas. Bueno, aquí también como se puede mirar, en el tema climático también es importante, ¿no? Las velocidades de viento, velocidades de flujo, temperaturas, niveles, digamos también las capas, cómo se comportan referente a las temperaturas y pues obviamente ya con esto pues se fluyen las capas subterráneas de las aguas y pues obviamente ya entre conexión de ríos y diferentes afluentes. Y ya lo que tenga que ver con el movimiento del agua, pues básicamente lo podríamos resumir en la imagen como el ciclo del agua, ¿verdad? Básicamente como toda la cadena y todo su recorrido, cómo se mueve y cómo se desplaza, las conexiones entre sí, tanto en las diferentes capas subterráneas como en las capas superficiales. Bueno, los sistemas de flujos del agua. ¿Qué son los sistemas de flujo del agua? Los sistemas de flujo del agua son principalmente trayectorias que siguen el agua desde zonas de recarga donde se infiltran hasta zonas de descarga de emergencia. Eh, también son de parte de infiltración en descarga en ríos, lagos, humedales, también por movimientos de diferente de energía o de gradientes de energía también, lo que provocan gradientes hidrológicos muy importantes para la zona. También es importante aclarar que lo más importante es lo superficial, eh, ya que estos forman un sistema que dirige el agua hacia las cuencas hídricas y conectan diferentes acuíferos, como lo son los ríos y los lagos. También los sistemas de flujo se dividen en tres principalmente, que son el sistema de flujo local. El sistema de flujo local es un sistema corto y superficial, el cual emergen arroyos pequeños, manantiales y humedales. Principalmente se enfoca mucho en recoger aguas lluvias y mantenerlas para un sistema indeterminado. Luego tenemos el sistema de flujo regional. Es un sistema que tiene una trayectoria más larga que el local y también atraviesa varias crestas y valles antes de descargas.
como bien estos influyen mucho en la parte morfológica, como por decirlo así, de zonas selváticas y valles también. Luego tenemos la parte del sistema de flujo regional. El sistema de flujo regional se enfoca principalmente en un sistema de flujo, digamos, subterráneo profundo y extenso, lo cual lo hace eh, más vulnerable a sistemas de larga trayectoria y pérdidas de drenaje del agua. Estas descargan principalmente en ríos extensos y en océanos, lo cual lo hace muy importante para un ecosistema y para la vida de la biodiversidad. Bien, por mi parte, tenemos los procesos ecológicos en la interacción del agua. Entonces, se tiene que la interacción acuática, bueno, la interacción del agua, no únicamente, o sea, no únicamente sean intercambios en este medio. O sea, el hecho de que esto suceda en ese medio muchos más elementos que podrían considerarse como sistemas externos. Entonces tenemos que, aparte de generar pues su sostenibilidad y la sostenibilidad en general, eh, en esa interacción también se da una especie de retroalimentación o una especie de sistema en el cual se ve involucrado lo que es la atmósfera, el suelo y en general todos los seres vivos. Por otro lado, ya pues como para puntualizar elementos o interacciones que se dan en las interacciones del agua, estos sistemas que concurren, podemos hablar de la zona hiporreica, la cual es, pues digamos, el intercambio de, de agua, el intercambio de agua subterránea con agua superficial. Entonces, este sistema, o lo que sucede acá, es que el lecho del río tiene generalmente una especie de sedimentos. Al interior de estos sedimentos se encuentra pues agua, lo que se denomina como agua subterránea. Al que al momento de que el agua superficial ingresa al agua subterránea, se genera un intercambio de minerales y de elementos. A esto se le denomina la zona hiporreica. Por otro lado, tenemos también los procesos biogeoquímicos. Entonces, por este lado podemos decir que es el ciclo del agua. El ciclo del agua, podemos poner como ejemplo el ciclo del agua. El agua se vendría evaporando y formando nubes para luego precipitarse y regresar al suelo y repitiéndose este proceso constantemente, lo cual genera, como se decía al inicio, genera una especie de retroalimentación sí, de retroalimentación para el resto de sistemas que podrían considerarse externos a los procesos de intercambio acuáticos. También tenemos el intercambio de nutrientes. Entonces podemos considerar como un ejemplo es eh, de intercambio de nutrientes en los medios acuáticos. Podemos tener que los peces en el momento de alimentarse contiene, eh, este elemento contiene nitrógeno y algunos nutrientes. Al pez desechar esos pues, excrementos, caen al fondo generando bacterias y las plantas vendrían absorbiendo estas bacterias, por lo cual se generaría un intercambio. Entonces, podríamos considerar y pasar este sistema o sea, este microelemento que sucede en el intercambio de nutrientes y derivarlo en muchos más procesos, como se decía que pasaba con el tema del agua. El proceso del agua no solo, o sea, el hecho de que el agua interactúe en su medio no quiere decir que al interactuar no afecte a otros sistemas que son externos o ajenos a él.
por lo cual se genera un tema de retroalimentación. Bombeo de agua subterránea. El impacto más crítico es el bombeo mediante pozos al extraer agua generando un cono de presión que altera el flujo natural. Esto provoca dos fenómenos: la intercepción, donde captamos el agua que iba hacia el río, y la infiltración inducida, donde el río pierde caudal para alimentar al acuífero. Lo más peligroso es el retraso temporal, es decir, que el agotamiento del río puede manifestarse décadas después de iniciar el bombeo. Continuamos con la contaminación y reducción del caudal, donde simultáneamente la intervención humana degrada la calidad y estructura física. Entramos donde el río recarga el acuífero, los contaminantes superficiales se filtran al suelo. Además, la ingeniería hidráulica, una incisión del lecho, desconectando el río de sus llanuras. También enfrentamos la colmatación, donde el exceso de sedimento y materia orgánica obstruye los poros del lecho, anulando la capacidad de filtración natural. Eh, ya en sostenibilidad, en términos sostenibles, el autor nos desmitifica el concepto de rendimiento seguro, ya que no basta con extraer lo mismo que se recarga si ignoramos la descarga natural que alimenta a los ecosistemas, ya que estos colapsarán. La gestión debe ser conjunta e integrada, reconociendo que el agua superficial subterránea son un solo recurso. Bueno, ya como conclusión, resaltamos la necesidad de un enfoque hidrogeoecológico, donde debemos proteger la zona hiporreica por su importancia química y pasar de estudios locales a modelos regionales y multidimensionales, ya que el futuro de nuestra seguridad hídrica depende de la integración científica de todos de estos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego y gracias por la atención prestada.